Señor diputado ha sometido un proyecto que es un reclamo de toda la sociedad dominicana y sobre todo esa clase media terrible que sufre la falta de orden en el sistema de transporte de la República Dominicana. ¿De qué estamos hablando? De que aquí, él me corregirá, debe haber 7, 8, 9 o quizás 22 centros, instituciones que tienen que ver con lo mismo, el transporte terrestre. Entonces vamos a hablar del sector tránsito y del sector de transporte del país con el diputado Tobías Crespo, que por cierto hizo una excelente labor en su época en tránsito terrestre y parece que sigue con este tema. Bienvenido, señor diputado. Gracias, buenas tardes Pablo, buenas tardes Niverca, buenas tardes Luis José, y saludando también a todos los que están en este programa en sintonía, presto a informar y a orientar sobre este proyecto. ¿De qué se trata el proyecto y a qué altura está de la discusión? Sí. ¿Pero en qué consiste? O sea, ¿qué en se va a hacer? primer lugar, el va a proyecto se llama Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana. Tan largo ese nombre. ¿Por qué largo? No lo va a aprender nunca. Porque la República Dominicana, no existe una ley de transporte. En República Dominicana no existe una ley de seguridad vial y en República Dominicana no existe una ley de movilidad. Únicamente tenemos una ley del año 1967, que es la ley de tránsito, que solamente establece las instituciones que tienen competencia para el otorgamiento de la matrícula, de la licencia, de la revista y los trámites del vehículo y de las normas de conducción y las sanciones a esas normas de conducción. Entonces, este proyecto de ley, en primer lugar, su primer aporte es la unificación de las instituciones oficiales que deben trabajar el tema desde el punto de vista de la planificación, de la organización, de la regulación, de la fiscalización y de la sanción. ¿La propuesta en qué consiste? ¿Cómo se va a unificar? Consiste en crear lo que se llamaría el INTRAN, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre de la República Dominicana, un órgano descentralizado con autonomía presupuestaria, financiera, jurídica, operacional y funcional, adscrito al Ministerio de Obras Públicas, porque la actual Constitución obliga a nosotros los legisladores que no podemos crear estructuras orgánicas dentro del Estado si no está remitida a un órgano afín. Eso es la Constitución. Todas esas todas esas cosas. ¿Cuáles instituciones van ahí? Las instituciones que se unifican y que pasan a ser parte del Intran es la DGTTT, la OTTTT, el Consejo de Administración y Regulación de Taxi, que existe por una ley del año 2000, el FONDET, el Fondo de Desarrollo del Transporte, que era antes el Plan Renove, la AMET pasa a ser el SECSE, es decir, un cuerpo especializado, profesional, aunque es un organismo armado, pero va a estar adscrito al Intran, pero dependiente de la policía, porque es un cuerpo armado, aunque no necesariamente tiene que dirigirlo un militar, pero es un cuerpo especializado que se va a dedicar única y exclusivamente a la seguridad vial. Tobías, perdón, permítame, escúcheme que le interrumpa. No hay problema. La iniciativa me parece muy buena y yo la felicito. Ahora comparto una reflexión contigo y con la gente que siguen esta conversación frente al país. La idea es actualizar y modernizar el código que tiene que ver con todos los aspectos de tránsito y transporte en la República Dominicana, que fundamentalmente es representado por la Ley 241. Pero al mismo tiempo pienso, y es inevitable que lo haga, frente a la cantidad de ejemplos que tenemos presente, que se trata de una iniciativa para modificar una ley que lamentablemente existiendo nunca se ha cumplido. Parecido bastante a lo que pasa, por ejemplo, con la ley 176-07 de los ayuntamientos, aprobada en el 2007. Yo estuve haciendo una relación de aspectos de la ley 176-07 de los ayuntamientos que no se cumplen, que a pesar de que representan pasos importantes en términos de avance institucional, no se cumplen. Entonces, esto lo digo simplemente para preguntarte, ¿y qué van a considerar los legisladores para asegurar que las leyes se promulguen y además se cumplan después?
Mire, una pregunta importante. Usted sabe que dentro de las funciones de nosotros los legisladores, aparte de legislar y representar, está la de fiscalización. Correcto. Nosotros como legisladores, generalmente después que se aprueba una ley, que se promulga, que se pone en la Gaceta Oficial, pues le toca al Poder Ejecutivo generalmente aplicarla, ¿verdad? Porque es el Ejecutivo, el poder que ejecuta las órdenes que nosotros aprobamos. Pero también nosotros como los legisladores, y ya que se aprobó esa ley de fiscalización y control político que no existía y que está establecido, ya la ciudadanía debe ir tomando conciencia de que cada ciudadano, los ciudadanos cuando se aprueba una ley, deben estar al tanto y darle seguimiento a la aprobación de esa ley, porque también una ley puede ser muy moderna, muy bien consensuada, muy bien trabajada. Pero si la gente no la conoce. Si la gente no la conoce y no hay también la voluntad para aplicarla desde el incumbente, pues se queda en letra muerta. Entonces yo creo que desde el punto de vista de la Constitución que tenemos actual, la misma ley de acceso a la información, el país va avanzando en el conocimiento que deben tener no solamente los legisladores, sino también que cada ciudadano debe fiscalizar el cumplimiento de cada una de las leyes. Dígame una cosa. Yo decía medio en broma que qué vamos a hacer con Antonio Martí Uvieres, que si le van a dirigir. Porque ocurre, y Pablo hacía un comentario con relación a eso, de que hay personas que dicen ser afectadas por la operación del metro que beneficia a cientos de miles de ciudadanos. Entonces dicen que hay que compensarlos, los que operan en la Padre Castellanos. Fenatrano tiene un pleito viejo y de vez en cuando para protestar enumera unas cuantificaciones y dice que el Estado le debe 200 millones de pesos. Cuando usted averigua, dice, bueno, nosotros operábamos en la Máximo Gómez al hacer el metro de Villamella a la Centro de los Héroes. Bueno, pues hemos dejado de percibir 230, 300 tantos millones. Penetrado el del transporte de carga también. Entonces, en todo esto, y yo lo oigo a usted con este esfuerzo desde hace años, todo esto tan hermoso, ¿dónde quedan estos señores que han demostrado que ninguna autoridad puede con ellos, que la autoridad transa económicamente y por subsidio, usualmente, y que no hay manera de que ellos se sujeten a la ley o a las leyes o a algún tipo de autoridad en la República Dominicana? A nada. ¿Dónde quedan estos señores? Excelente pregunta. Yo decía ahorita que no existe ley de transporte y por ende los transportistas se han dado la forma de organización o desorganización que tiene el Estado. Alrededor de 10 instituciones donde hay 10 cabezas no hay autoridad. La autoridad está diezmada, minimizada. En ese sentido, esta ley establece primero, Cristian, que las rutas son del Estado, que es el que la construye. Pero así es el presente y ellos no lo es el presente porque no hay ley de transporte. No, al presente ellos mismos dicen, yo sé que tú eres del Estado, pero como yo tengo 20 años operándolo, hay que indemnizarme. Lo único que el Poder Ejecutivo puede someter a los operadores del transporte es por orden público, por violación al orden público, pero no puedes sancionarlo, cancelarle la ruta ni suspenderla porque no hay ninguna ley que le establezca. Esta sería la primera ley. Es decir, esta ley establece, aparte de eso, de que el Estado la opera y en caso de no poder operarla, la concesiona a través de licencias y concesiones a los operadores que tienen que convertirse en empresas de cualquier tipo de organización que tengan responsabilidad, pero a la vez... ¿Tú sabes que ellos van a alegar? Derechos adquiridos. Bueno, pero ellos tienen toda la vida, no hay problema. Esta no es una ley esta no es una ley en contra de ningún sector. Esta es una ley en favor del país. Los derechos adquiridos que ellos tienen desde todo el tiempo que han estado transportando a la ciudadanía, mal que bien, porque es un transporte mal dado, mal servido. Es decir, cuando un ciudadano de salario mínimo del Estado, de 8,000 pesos, de 5,000 pesos, el salario mínimo oficial, tiene que gastar el 30 al 35% de su salario y un transporte mal servido, sin seguridad, sin frecuencia, sin itinerario, sin garantía de que realmente llegue, eso afecta a la calidad de vida del ciudadano. Entonces esta ley establece incluso que Intran es el que establece las tarifas. No hay ninguna ley que le diga al Poder Ejecutivo quién establece las tarifas del transporte urbano, del transporte interurbano, del transporte de taxi, del transporte de carga, que como hablaba... cuando se lleva un semáforo en rojo, ¿qué violan?
Cuando se viola un semáforo en rojo, la ley 241 establece sanciones, pero esta ley cuando golpean a alguien que ellos sospechan es pirata en el transporte público, ¿qué violan? El Código Penal, pero no se lo aplican. En el caso de los piratas, estarían violando el Código Penal si hay algún esquema de orden público y de conflicto. Cuando atacan a un AMET, porque el AMET los tiene harto de aplicarle la ley, porque que los AMET son unos frescos aplicándole la ley a los padres de familia. Es un abuso. Lo que pasa es que yo estoy entendiendo su pregunta. Es decir, hay muchos elementos que tienen que ver con la violación a la ruta que no está establecido porque no hay ninguna ley de transporte. Ahora, lo que tú estableces cuando un ciudadano violenta le está alterando el orden público y le aplican el Código Penal. Si hay daños a la propiedad pública o privada, también la parte de responsabilidad civil que está establecido. Nunca lo someten. Honorable diputado, mientras un país tiene más leyes, es más débil institucionalmente. Por eso en los Estados Unidos lo que hay son modificaciones, enmiendas, qué sé yo, y no este relajo nuestro de que cambiamos la Constitución cada vez que querramos. En este sentido, quizás, amén de uno celebrar y apoyar la iniciativa del diputado Tobías Crespo, sería mejor o también útil pedirle a Tobías Crespo, que es miembro de, no sé si llega hasta el Comité Central, se dio. Bueno, estoy hablando con un miembro del Comité Central, a ver si el PLD se dedica a gobernar para la mayoría, afectando a quien tenga que afectar, si de defensa de la mayoría se trata. Me refiero a que me parece maravilloso este proyecto, los contenidos unificadores, modernizantes, qué bueno. Ahora, si vamos a seguir en lo mismo, que el gobierno le tiene miedo a los señores terroristas del transporte empresarial, no tiene sentido, porque aquí está prohibido, por ejemplo, yo le decía al jefe de la policía el otro día, aquí no está prohibido el porte ilegal de armas. O párense en la Kennedy con Lincoln y comiencen a detener voladoras para que ustedes vean cómo reúnen 30 pistolas en una hora. Entonces, uno saluda tu iniciativa, y me repito, pero por favor, cuando el gobierno va a sencillamente aplicar la ley sin el temor a perder elecciones. Sí, tu partido, estoy hablando a ti que eres miembro del Comité Central del partido gobernante. Te voy a responder en dos vertientes, la parte política y la otra parte sobre la ley. Esta ley la ley 241 data del año 1967. Tiene ya casi 50 años, lo que significa que lo que existía en aquel momento no es igual que ahora. No es una nueva ley, es una modificación a esa ley, insertando elementos como el transporte, la seguridad vial y la movilidad y transporte nuevo, unificadora de instituciones. Pero en cuanto a la parte política, yo creo que sí, te doy la razón. Yo creo que de nada sirve que nosotros hagamos leyes no perfectas, porque quienes lo hacemos somos legisladores que somos imperfectos, pero leyes buenas, si no existe la voluntad política para resolver un problema que tiene años. Es decir, el problema del transporte tiene más de 45 años y no se le ha dado de frente. ¿Por qué? Porque necesita también que esa ley o las leyes que se emitan o las normas o los decretos tengan la aplicación y la voluntad política para aplicarla de manera continua, que no sea coyuntural. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos este desorden de 8 instituciones? Por eso mismo, porque de manera coyuntural el Estado ha permitido, primero en el 79 crean la UNATRATE en contra de tránsito terrestre, luego en el 87 crean la OTTT, que debió ser tránsito terrestre. Sí, la única institución que está por ley la han ido desmembrando y sin recursos. Luego creamos en el 97 la ONSA y la AME. Luego en el 2000 se crea el CAR por una ley en el gobierno de Hipólito Mejía, por el Congreso. Luego se manda a través de un artículo, modificación de un artículo, se manda la policía, la AME, que era parte de la presidencia, se manda a la Policía Nacional, y ahí empezamos a tener problemas con la AME, que empezó funcionando muy bien. Y luego entonces en el 2005 se crea la OPRE para la construcción de la primera, 1, 2 y las próximas líneas de metro que van a seguir. Y en el 2007, por una presión que todo ha sido presiones del sector, sube los combustibles, los transportistas presionan al gobierno y se crea el FONDET. El FONDET es una forma de sustituir lo que era el plan. Mientras estemos creando de manera coyuntural, y ahora creo que incluso se está planteando en la parte de seguridad vial, que yo estoy muy opuesto a eso, de crear un consejo de seguridad vial, es decir, una 11ª institución que va a manejar la seguridad vial
desde el Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo. Señor desmembrando el sector, nosotros no vamos a tener una verdadera autoridad. Sí, pero porque va a pasar si tú lo vienes siguiente. fuera del país y vienes a invertir en el sector, ¿quién va a invertir en ese sector? Ni local ni fuera, porque ¿a qué interlocutor tú te vas a dirigir? Ahora, de repente habría que crear una ley que concientice a nuestros políticos porque son los culpables del tollo a nivel mayúsculo. O sea, ¿quién ha creado todas esas instituciones? Ha sido el gobierno. El anterior y el anterior. Ha sido el Congreso. El anterior y el anterior. No. Entonces, de repente hablamos del tema como si nosotros no fuéramos parte del problema y como si esas instituciones nos las han impuesto los gringos. Y no ha sido así. Nosotros las hemos creado y las mantenemos y al final es burocracia. Porque si las 10 que existen funcionaran, al menos en un 20%, botellas. ¿Me entiende? Usted dice, bueno, pero existen en un 20%, pero es que no funcionan en ninguna. Ahora, te hago una pregunta concreta. Lo primero era una opinión mía, porque el Congreso que representas es parte del caos. ¿Qué podría cambiar una vez que sea una ley tu propuesta? Por ejemplo, yo choco en mi vehículo, muy bien. No tengo licencia y el AME me dice, no se preocupe, usted solo tiene que pagar una multa de 500 pesos. Resulta entonces que la compañía de seguro me asegura mi vehículo consciente de que yo no tengo licencia. Y voy a exceso de velocidad y nada pasa, y de repente voy bebida y nada pasa. Me refiero como persona particular, ni siquiera como sindicatos y demás. O sea, 5 cosas que entiendes van a tener consecuencias reales una vez se apruebe esa ley. Lo primero es que en ese caso, como tú hablabas, sobre la licencia, sobre el choque y sobre la incidencia, la misma ley incluso de seguro y fianza del año 2002 no tiene sanciones para nadie. Es decir, una ley sin sanciones queda en el ámbito de la filosofía. Es decir, que tengo para decirte que peor de ahí. Cuando tú tienes un choque, solamente la póliza te cubre responsabilidad de daños a terceros. Si tú andas con tu familia, con tu esposo acompañado, los daños a segundo y a primero no son cubiertos por la póliza de seguro, solamente es daño a tercero el que reclama, que generalmente es privado, es decir, le dañaste el vehículo, le afectaste su propiedad privada. Pero lo que es propiedad del Estado, como los semáforos, las barandas, los postes, las empresas de seguro no lo cubren. Eso es por un lado. Es decir, esta ley cierra la brecha en cuanto a esas debilidades que hay en la parte de seguro y fianza. En cuanto a lo de la licencia de conducir, que hay en el país hay alrededor de 3 millones de vehículos, la mitad nada más tiene licencia y de esa mitad la mitad no la ha renovado, no están al día. Estamos hablando de una situación que ya la MET, la autoridad que está en la calle, es la que debe pedirle los 5 documentos que debe tener todo conductor. ¿Y cuáles son los 5? Matrícula, licencia, la placa, la revista, la póliza del seguro y su licencia. La revista. Y la palmita. Ay, Mire, Dios. hay muchas personas que quieren hacer preguntas, pero vamos a comercial y cuando regrese haremos preguntas para el diputado Tobías Crespo, que está lleno de muy buenas intenciones.